Llegó la hora. Llegó la hora de decir la verdad. Llegó la hora de decir las cosas por su nombre. Y eso es tan importante dentro de nuestro país, que los hombres y las mujeres seamos rectos en nuestras determinaciones, pero también que siempre la verdad esté en nuestra boca. Por eso este programa Llegó la Hora tiene ese propósito de hablar de principios, de hablar de valores. De cada uno de los invitados que traemos tienen esas características, decir la verdad. Y hoy estamos hablando de visión de país. Así que tenemos la participación en estos momentos del ingeniero Norman Zelaya Bueno. Visión de país, ingeniero. Sí, me encantó algo de lo que usted y el doctor dijeron, ¿verdad? Que es la línea de cómo unir y unificar a nuestro pueblo, solo a través de Dios, de la voluntad de Dios, porque no es el partido político el que va a cambiar la historia de nuestro país, ¿verdad? Es el personaje que el pueblo consensúe en una unidad, porque a través de los partidos políticos lo que hacen es dividirnos. Y ellos pues posiblemente arriba están en una unidad para infiltrar cada partido político y estar en una línea de secuestro nosotros como pueblo. Entonces sí, me encantó darle, a través de lo que ustedes dijeron, decirle pues a nuestra gente, a nuestro pueblo, de que solo de acuerdo a la voluntad de Dios y consensuando en una unidad, como pueblo podemos llegar a elegir a alguien que verdaderamente pueda llevarnos a una línea de bienestar común para todo nuestro pueblo, no personalizadamente, pues. Así es, y usted decía algo bien importante, la unidad. Honduras no debe estar dividida. Estas elecciones hay muchos pleitos, hay partidos en pleito, y ese pleito lo están llevando incluso a las familias, y hay familias que son enemigos porque sus partidos son diferentes dentro de la misma familia, y los resultados es que ha creado una enemistad, y esas enemistades provocan situaciones bien difíciles, y es lo menos que necesitamos. Le estamos pidiendo a cada una de las personas que están ahí escuchándonos que por favor no nos llamen porque no podemos contestar porque estamos al aire, pero sí envíenos sus observaciones, envíenos a través de WhatsApp sus preguntas, y estamos con dos personas que tienen una trayectoria de vida, ¿verdad? Que tienen una experiencia acerca de este país, que nacieron en este país y sobre todo que aman esta nación y queremos lo mejor para Honduras. Por eso tenemos que tener una visión correcta, ¿verdad? Cuando uno anda unos anteojos, que los anteojos ya no están acordes a la vista que yo tengo, entonces voy a ver de forma no correcta, ¿verdad? Por eso necesitamos cambiar nuestra visión. Y la mejor manera, los panelistas nos han dicho, de tener una visión clara es consultando a Dios, es acudir a Él, es acercarnos a Él. El libro de Santiago dice, ¿tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche le será dada. Visión de país es el tema que estamos hablando en este foro de Llegó la Hora. Doctor Laitano, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya miramos si cambiamos de un partido político a otro partido político, las situaciones hemos visto que son iguales, no hay cambios. ¿Qué debemos hacer entonces para que Honduras no sea conocida como el país más violento? ¿Qué debemos hacer para que esta nación la saquemos del subdesarrollo? Hemos visto naciones que hace muy poco tiempo, como Corea del Sur, por ejemplo, llegó a ser una de las naciones más pobres del mundo, y en estos momentos están dentro de las naciones más prósperas del mundo, ¿verdad? Eso es un buen ejemplo. Y quiero decirle algo bien importante, en estos momentos Corea del Sur le está ganando a los Estados Unidos, que han sido los que han mandado más misioneros alrededor del mundo, y en estos momentos Corea del Sur ha ganado eso. No solamente han superado su economía, sino que empezaron a actuar con honradez, que empezaron a ser temerosos de Dios, que empezaron a invitar a Dios dentro de sus vidas y dentro de sus familias. Y hoy tenemos un ejemplo dentro de muchos, a una Corea del Sur que es uno de los países más ricos del mundo en estos momentos junto con otros países. Doctor Laitano, ¿qué debemos hacer? Mire, usted hablaba de que hay que corregir los errores de refracción en la visión.
¿Y para qué usamos los lentes? Justamente para eso. ¿A dónde les estoy conduciendo? En estos momentos de crisis, de dificultad, de corrupción, que no lo podemos negar, lo estamos viviendo, entonces necesitamos determinar qué es lo que estamos proyectando en cuanto a la luz que de nosotros está surgiendo. ¿La luz de Cristo o la luz de tu partido político, del color de tu partido? Porque el problema no es la fuente de energía, el problema eres tú, que tus lentes están turbios, tus anteojos están turbios, por lo tanto tu visión está turbia, enlodada. ¿Por qué? Por tanta corrupción, por tanto problema, por tanta dificultad en los políticos y que tú estás siguiendo como borrego. Entonces, insisto, la fuente de energía que es Dios no es el problema eres tú. Entonces necesitamos arrepentirnos, corregir, buscar a Dios y dar la gloria a Dios, porque como cristianos estamos obligados a hacer luz para aquel mundo secular, disfuncional, disarmónico y todo lo que querramos. Eso es un punto importante. Pero retroproyectémonos un poquito a la familia. Si en la familia nosotros no estamos organizados, si en ese pequeño reducto que es nuestra familia, que Dios nos ha confiado, no estamos brillando para Cristo, ¿cómo pretendemos ir a brillar allá afuera y que Dios nos conceda que podamos administrar una ciudad, un país? Imposible, vamos al fracaso absoluto. Por eso la responsabilidad del cristiano es determinante en esto. ¿Qué anda preguntando? Bueno, ¿y por quién voy a votar? Pero esto es obvio. El testimonio de cada persona es más que elocuente. Tiene que fijar en su testimonio como miembro de familia. A mí me impresionó una vez alguien en política que apareció una señora y dice, para mí es un gusto presentarles, dice, al que es candidato a la presidencia, etcétera, etcétera, y aparece ella con sus hijos. Pues quiero hablar de mi esposo. A mí me impresionó. Si el hombre sabe administrar su familia, si el apoyo es incondicional de su familia para ese proyecto, Dios tiene que bendecir. Dios tiene que bendecirlo. Entonces, pastor, ¿por quién puedo votar? Óigame, si Dios le ha dado también a usted discernimiento y tiene que basarse en el testimonio de estas personas que se están ofertando, proponiendo para cargos públicos de importancia. Y todos los años son los mismos, porque tú todavía sigues inoperante, inactivo. Tienes que despertar, insisto, tienes que despertar. ¿A quién estás siguiendo en estos momentos? ¿Al partido político? Alguien me decía, pastor, porque yo le dije, te vi en la televisión y con un hombre alto y te vi que estaba siguiendo a fulano de tal. Sí, para que me vieran que ando con él. ¿Y por qué no te levantás para que te mire Cristo? Le digo, ya que vos decís que profesás ser cristiano. Nos interesa más que nos miren los hombres, que nos mire Dios. ¿Qué es eso? Que no podemos ser cristianos. Maldito el hombre que confía en el hombre. No te estoy diciendo que no confíes en brazos de carne. Lo que te estoy diciendo es que no confíen en lo que es esa persona, sino que lo de Dios que tiene esa persona que se manifiesta. Eso es lo que hay que ver. No que fulano puede ser ministro y me va a dar y lo voy a apoyar porque me va a nombrar esto y el otro. Ahí sí es maldito el hombre que confía en el hombre, porque estás haciendo a un lado a Dios. Hombre, sigamos. Aquí hay gente. Nosotros estamos con un proyecto que se llama Dignidad Honduras y eso no lo fue creado al azar, ni ocurrencia, ni nada. Es una lucha difícil, dura, porque estamos contra una montaña de corrupción, pero es necesario empezar a orar eso. A mí alguien me decía el otro día, como escribo todos los días desde hace 14 años, mensajes cristianos, él me decía, y yo pretendía que me conocía yo a él, y me dije, ay, su corazoncito de tal color es el que está hablando. Mire, mi corazón es de Cristo y yo no tiene colores. ¿Por qué quieren confundir y manipular? Y él profesa ser un gran cristiano. Aquí no hay grandes cristianos. Usted no tiene que hablar. Su testimonio es más que obvio, que elocuente. Más que palabras, lo que necesita la gente son acciones. Es tu actitud lo que determina, no lo que tú digas. Tu actitud determina quién eres tú, no el montón de habladurías. Por eso el Señor dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Fuerte, sí es fuerte. Pero como cristianos tenemos que identificarnos con eso. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y muchas veces el testimonio no necesita palabras. No necesita palabras. Él solo habla. Él solo habla por ti. A veces tenemos que hablar.
pero la mayor parte de las veces no. Y yo quiero terminar con este parangón. Hay un hombre que se llama Alfredo y hay otro que se llama Norman, por tener aquí a los invitados y a nuestro coordinador. Y entonces, sí, como ejemplo, Alfredo le dice a Norman, oye, vamos a la iglesia. No, hombre, ¿cómo se te ocurre? Le dice, yo tengo que ir a pescar. Y así reiterativamente, Norman, te invito a pescar. No, hombre, yo tengo que ir no, te invito a la iglesia, le decía Alfredo. No, hombre, yo tengo que ir a pescar. Hasta que una vez se detiene Alfredo y reflexiona, le dice, tú eres curioso, le dice. Le dice Norman, yo siempre te invito a pescar y tú nunca me has invitado a la iglesia. Y lo que ocurre, nos interesa más las cosas. ¿Y cómo pretendemos entonces que la gente cambie si no llevamos buenas nuevas? Hay más convicción, pastor, perdón lo que voy a decir si lastima a alguien, pero es la verdad. Hay más convicción en mucha gente buena, no evangélica, que muchos evangélicos que profesan o dicen ser evangélicos. Hombre, necesitamos sacudirnos de todas esas cosas y presentar las buenas nuevas, porque eso es el evangelio, buenas nuevas, no es manipulación, buenas nuevas. Cristo es la respuesta. Eso es lo que tenemos. ¿Religiosos? No, porque separados de Dios no somos nada. Dice que Él con Él nos recoge desparrama. Entonces ahí es donde estamos centrados nosotros. Dignidad, honestidad, rectitud. Yo hablaba de que necesitamos establecer, y una vez hice la propuesta en la municipalidad a través de una regidora, que debiéramos de establecer un día de la honestidad, de la rectitud, pastor. Dice que en los Estados Unidos terminan un día, el día de Halloween, con ese montón de tonteras e inician un nuevo día dándole gracias al Señor. Es el Día de Acción de Gracias. Y le dan gracias a Dios por todo. Y nosotros debemos, ¿por qué? Porque gente honesta, recta. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos en este momento? Que se están alejando de Dios. Están escuchando más la voz del enemigo que la voz de Dios. Pero Dios honra a toda esa gente, como usted decía, que ha salido a llevar el evangelio por todas partes del mundo. Entonces nosotros lo que acostumbramos es pedir, viene fulano, denos esto, denos lo otro. No, hombre, tenemos que desarrollarnos. Ya basta de decir que somos de tercer mundo. Dios no nos quiere en tercer mundo. Dios nos quiere en un primer mundo, pero tenemos que aprender a depender de Él. ¿Y cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Pues si no la sabemos, el Espíritu Santo no está en nosotros. Por eso estamos hablando de este tema tan importante, ¿verdad? Llegó la hora de decir la verdad, y el tema es visión de país. Y el doctor Laitano nos ha dicho muchas cosas bien importantes. La visión de país no debe ser la visión de un hombre, sino que debe ser la visión de Dios, porque decíamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y en eso no encontramos nada malo para ellos. Siempre Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero la iglesia tiene que ser el fundamento de esa verdad. La iglesia tiene que tomar las riendas de transformación de un país, no a través de un partido político, sino, como decía el doctor, predicar el evangelio. Y alguien decía, predica, 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 y si es necesario, habla. O sea, la forma más efectiva de predicar no es lo que yo diga, sino lo que yo soy, ¿verdad? Una persona íntegra, una persona santificada, una persona cambiada, una persona que puede ser un ejemplo de vida a seguir. Estamos bajo el tema visión de país. ¿Qué debemos hacer, ingeniero Norman Zelaya? Bueno, yo por la gracia de Dios, yo entré en esa línea que dice el doctor de Dignidad Honduras. Precisamente por eso, de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo tuve una línea política con un partido político que era el Partido Liberal, pero sobre la marcha, pues Dios me fue dando la visión de que los partidos políticos lo que hacían era secuestrar nuestra Honduras en la unidad de ellos, en la cúpula. Y nosotros, pues, no es hablando que tenemos que demostrarle a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros hermanos, dentro de lo espiritual, lo que somos, sino que la palabra misma nos dice que por nuestros hechos nos van a conocer, ¿verdad? Nosotros es actuando, y lo que decía el doctor y decía usted, lo primero que nosotros tenemos que limpiar es nuestro propio ser, permitirle a nuestro Señor que limpie nuestra casa,
Y como ejemplo, pues nosotros procurar a través de la palabra de Dios también tratar de cambiar la línea de pecado en la que está nuestra gente. ¿Verdad? Dignidad Honduras tiene una línea que Dios me la regaló, como le digo, a través de su voluntad, que es lo que dice es amor, verdad y justicia. Es lo que nosotros queremos practicar y hacer para nuestro pueblo, operar y actuar a través del amor, de la verdad y de la justicia que venga de Dios. Vamos bajo el tema el día de hoy muy importante, visión de país. Yo pregunto al doctor Laitano y al ingeniero Norman Zelaya, ¿los gobiernos tienen visión de país? Bueno, lo medimos a través de los resultados y cuáles son las conclusiones actuales. En primer lugar, para que haya bendición necesitamos unidad, y no hay unidad en el pueblo hondureño, porque Dios bendice la unidad. En segundo lugar, tenemos que ver todo esto que está aconteciendo para poderlo cambiar a través del filtro de la palabra de Dios. No de filtros de esquemas, de que pues, son muy estructurales, tal vez muy políticos desde la perspectiva de expertos. Pero no necesitamos los expertos porque ya hemos dado cuenta de que no funciona. Unos presentan un proyecto muy bonito tal vez, el otro proyecto muy bonito pero antagónico. Porque la sucesión de la transición de los gobiernos lo que hace es descontinuar tal vez algo muy bueno que había hecho el anterior, pues como es política entre comillas, porque esto es una pecera, más que una pecera, un mar de tiburones, donde se busca devorar el más fuerte en el momento en que están. No, necesitamos realmente resolver los problemas de Honduras, pero no es con espada, ni con ejército, ni con violencia. Dice la palabra que cuando los asirios tenían rodeada la ciudad donde estaba Israel, Judá, entonces el pueblo consultó con Dios, porque sabían que la guerra no era de ellos, sino de Dios, porque dice Dios, ni es la venganza. Y Dios los confundió y se destruyeron entre ellos. Pero antes de ello les dijo que tenían que levantar alabanza. Mire, no una guerra directa militar, sino con alabanza. La alabanza es poderosa, trae victoria, trae liberación. Alabemos, bendigamos, hablemos bien de nuestro país, de nuestra ciudad, para que la bendición de Dios venga y nos provea, insisto, gobernantes, que no nos gobierne con un espíritu autoritario, que no nos quieran someter como los caudillos feudales, sino con un espíritu de sabiduría, de amor y sobre todo de dependencia de Dios. Eso es lo importante, mire. Amén. Soy reiterativo en esto, pastor, pero imposible hacer algo si no es a través de la ayuda del Todopoderoso, bendito, maravilloso, precioso Espíritu Santo. Él es el que cambia todo lo que hay que cambiar. Él es el que provee todo lo que necesitamos, no discursos bonitos. Imagínense qué temeridad, dice, fulano de tal es la solución para Honduras. ¿Desde cuándo? Si venimos arrastrando esos años, la solución para Honduras se llama Jesucristo. Y no religiosidad, no. ¿Por qué nos permiten hablar de fulano de sutano y ya cuando hablamos del Señor Jesús, es que son religiosos? No, esto no es religiosidad, esto es convicción. Yo le insisto, la religiosidad es satánica porque es fanatismo. No somos fanáticos. Yo sigo siendo profesional, el pastor es profesional, el ingeniero es profesional, pero con convicción, con fundamento claro y definido y con ideas que queremos realizar y las vamos a realizar a través de la ayuda del Señor. ¿Para quién? Para el beneficio de nuestro país, que no es fácil. ¿Y quién ha dicho que es fácil? No es fácil lo que estamos haciendo, no es fácil, porque no andamos ofreciendo, te voy a dar un puesto, te voy a dar el otro, repartiendo puestos. Lo que estamos diciendo es esto para cambiar Honduras, que tal vez en el momento con nosotros no lo vamos a disfrutar, pero nuestros jóvenes, nuestros hijos sí. Futuras. Y le quiero decir algo, pastor. Que en el futuro, no. El futuro es ahora. El futuro ya lo estamos viviendo. No contamos con el pasado que murió. Hay una expresión, creo que de San Agustín, que dice, ¿por qué te quejas de un ayer que no esté en tu mano resolver? ¿Por qué te inquieta el mañana que quizás no vas a saber? Para cambiar, para amar, para obedecer, para estructurar, para traer paz, tranquilidad, armonía y prosperidad a Honduras, cuentas con el hoy. ¿Cómo?
santificando el nombre de Dios, porque santificando el nombre del Señor, entonces la obediencia, la fidelidad y la santidad se va a establecer en nuestro país. Y vamos a pasar de ser un país de cuarto, de quinto mundo, como quieran, a un país de primera. ¿Por qué? Porque Dios está gobernando a través de gobernantes que además de gobernantes son servidores de Dios. Necesitamos servidores, gobernantes de Dios, gobernándonos con la sabiduría de Dios. Eso es lo que necesita nuestro país, pastor. Por eso estamos hablando del tema visión de país. Llegó la hora de tomar decisiones correctas, decisiones que nos lleven a tener un país diferente. Todos queremos garantizar para nuestras generaciones futuras salud, todos queremos para nuestras generaciones futuras educación, un ambiente de tranquilidad. Qué bonito era, ya los que estamos aquí pues ya pintamos años, ¿verdad? Y qué bonito era salir a la calle y no tener ningún problema. Hoy los niños no pueden salir a la calle porque uno siente gran temor. Hay peligro en la calle. Necesitamos cambiar y por eso es importante tener una visión de país. Yo creo que la visión no debe comenzar en un gobierno, la visión debe comenzar en una familia. Quizás muchos no podamos transformar una ciudad, pero podemos transformar nuestra familia. ¿Qué queremos? La visión nos dice con claridad cuál es el futuro que nosotros aspiramos, qué aspiramos para nuestros hijos, qué aspiramos para nuestra familia. Y así una ciudad tiene que tener su visión. ¿Cuál es la visión del que llegue a ocupar la primera magistratura de una alcaldía? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere llenarse sus bolsas? ¿Quiere seguir haciendo lo mismo? ¿Seguir en la corrupción? ¿O quiere realmente el beneficio y el bienestar, como lo dice la Constitución, para cada uno de esa ciudad? O si vamos más adelante a los que gobiernan un país, ¿qué es lo que van buscando? Van buscando que su familia se beneficie, que su vida se beneficie, o quieren realmente y tienen claridad que Dios les ha dado una visión. Y el doctor Gaetano fue reiterativo. La visión del hombre, por muy sabio que el hombre se crea, por muy inteligente que el hombre se crea, es una visión que realmente puede fracasar. Pero la visión que Dios tiene para cada persona, para cada nación, para cada ciudad, son visiones que no fracasan, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él tiene propósitos, pero muchas veces nosotros, como decía el ingeniero, no consultamos a Dios. Por eso estamos hablando de visión de país. Y le hice la pregunta al doctor Gaetano, ¿tiene el gobierno o han tenido los gobiernos visión? Y él, bueno, llegó a la conclusión que por sus frutos os conoceréis. Pero tenemos también la participación del ingeniero. ¿Tienen visión los gobiernos, ingeniero? Y no queremos hablar de un gobierno en particular, ¿verdad? No venimos y no es nuestra postura en este foro señalar gobiernos, pero sí hablar de forma general. ¿Tienen en Honduras los gobiernos visión en base a lo que hemos vivido ya los que tenemos una trayectoria de vida? Ingeniero Norman Zelaya. Esa es la línea que precisamente nosotros estamos tratando de consensuar con nuestro pueblo. Nosotros no podemos estar viendo línea política porque la visión de país del político no está dentro de ellos. Esas son visiones, aquí hablan del familión Zelaya. Yo digo, no es el familión Zelaya. Aquí la verdadera familia es el mismo político en la unidad. Así sea liberal, nacionalista o libre. O sea, ellos están pues en esa unidad. Si nosotros logramos detectar las verdades a través del partido político, nosotros vamos a ver que el capitalismo y el socialismo tienen una sola línea de desigualdad, que es el tema doctrina, lo que ellos hablan, lo que ellos dicen. Pero una vez llegan al poder, el tipo de práctica es la misma. Entonces, por eso yo les digo, nosotros tenemos que buscar la unidad a través de Dios con nuestro pueblo, de la mano de Dios, en la unidad con nuestro pueblo, consensuando nuestro candidato, que es una persona, no un partido político. Porque como les digo, los partidos políticos están infiltrados y ellos pues en línea de secuestro secuestran al partido y secuestran nuestra Honduras. Gane quien gane, seguiríamos en lo mismo.
Por eso estamos hablando, llegó la hora de decir la verdad. Y aquí tenemos profesionales, pero también tenemos hijos de Dios que deseamos lo que Dios desea para Honduras. Dice Isaías 3:10, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todo, ¿verdad? Isaías 3:10 dice que Dios desea el bien para el justo y que disfrute de lo que hacen sus manos, pero tenemos que ser justos para que nos vaya bien. Y eso de ser justo es un tema bastante amplio. Seguiremos hablando de este tema después de estos anuncios comerciales acerca de visión de país. ¿Cuál es la visión correcta que debemos de tener nuestro país para que unidos lo saquemos adelante? Así que no nos cambien y después de estos anuncios estaremos nuevamente hablando de la visión de país con los invitados que tenemos en este día.